Hazte esta pregunta. ¿Por qué tantas mujeres, después de años o incluso décadas de matrimonio, comienzan a alejarse de sus maridos? ¿Qué es lo que realmente cambia? Muchos piensan que es la rutina, la falta de pasión o simplemente el paso del tiempo. Pero la verdadera razón es mucho más práctica de lo que imaginas. Imagina que has estado caminando por el mismo sendero durante años. Al principio el camino es claro, sin obstáculos, lleno de emoción y propósito. Pero con el tiempo, ese sendero se vuelve más difícil de recorrer. Piedras en el camino, señales confusas y lo peor de todo, la persona con la que caminas ya no avanza al mismo ritmo que tú. Y ahí surge el dilema. ¿Te quedas atrás esperando, sacrificando tu propio bienestar o sigues adelante, buscando una nueva forma de disfrutar la vida? Muchas mujeres, al llegar a la madurez, toman una decisión que sorprende a muchos hombres, pero que, si lo analizas bien, tiene todo el sentido del mundo. Hoy vamos a descubrir las 8 razones principales por las que tantas mujeres se alejan de sus esposos al envejecer. Vamos a ir del número 8 al 1 y déjame decirte algo. Los últimos 3 puntos te van a abrir los ojos por completo, porque ahí está la clave de todo. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar va a ser revelador para ti. Y sin más preámbulos, empecemos con el punto 8 de este top, y este es: se cansan de ser las únicas que cuidan de todo. Imagina que tienes una planta hermosa, una de esas que cuidaste desde pequeña. La regaste todos los días, te aseguraste de que tuviera la luz justa, la abonaste, la podaste cuando fue necesario. Durante años crecieron juntas, pero con el tiempo algo cambió. Tú seguías regándola, pero la planta dejó de responder. Las hojas se marchitaban, el tronco se volvía más frágil, y por más que te esforzaras, parecía que no había vida en ella. Entonces, un día, te das cuenta de algo brutal. Esa planta nunca creció por sí sola. Siempre dependió de ti. Sin ti, no sobrevive. Y por primera vez te preguntas, ¿quién me ha regado a mí todo este tiempo? ¿Quién ha cuidado de mí? Así se sienten muchas mujeres al envejecer con sus maridos. Pasaron toda una vida regando el amor, el hogar, la familia, la relación, pero nadie se encargó de ellas. Cocinaron, lavaron, organizaron, sostuvieron todo mientras su esposo trabajaba o simplemente vivía sin preocuparse de los detalles. Y cuando llega el momento en el que ellas, por fin, quieren relajarse, se dan cuenta de que la historia no ha cambiado. Siguen siendo las únicas que cuidan de todo, porque él depende de ella para todo. Y al principio, muchas lo aceptan sin quejarse, porque lo aman, porque han pasado décadas juntos. Pero el amor, cuando solo va en una dirección, se desgasta. Y cuando una mujer empieza a sentirse más una enfermera o una criada que una esposa, algo dentro de ella cambia. Porque una cosa es amar a alguien, otra muy distinta es sentirse atrapada en un rol que nunca termina. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto a un hombre mayor enviudar y en menos de un año ya tiene otra pareja? Porque no sabe estar solo, porque no sabe cuidar de sí mismo, porque necesita a alguien que le haga lo que siempre tuvo sin esfuerzo. ¿Y cuántas veces has visto a una mujer mayor enviudar y decir, no quiero cuidar de otro hombre nunca más? Eso pasa porque muchas han pasado toda su vida sosteniendo la vida de otros. Y cuando por fin ven una oportunidad de pensar en ellas mismas, la toman. No porque no amen a sus maridos, sino porque, después de tanto tiempo, han aprendido a amarse a sí mismas también. Y aquí está la parte que más duele. No es que las mujeres mayores quieran separarse, es que los hombres las empujan a hacerlo. No con gritos, no con infidelidades, sino con algo peor, con la indiferencia de nunca haber aprendido a ser su propio apoyo. Porque el amor no es solo estar ahí, el amor también es compartir la carga. Y cuando una mujer se cansa de ser la única que sostiene todo, tarde o temprano, deja de hacerlo. Y en ese momento, todo se cae. Número 7. Se sienten emocionalmente ignoradas.
Imagina que tienes una radio vieja en casa, una de esas que antes encendías todas las mañanas, que te acompañaba con música, noticias, voces familiares, hasta que un día simplemente dejaste de prestarle atención. Ya no la sintonizaste, no porque no funcionara, sino porque te acostumbraste a su presencia. Dejó de ser importante, y así es como muchas mujeres se sienten en su matrimonio después de décadas de convivencia, como una radio que sigue encendida, pero que nadie escucha. Porque una relación no se rompe de un día para otro. No es un trueno, es una gotera constante. Al principio es sutil. Él ya no pregunta cómo estuvo su día, ya no la mira con la misma curiosidad, ya no le presta atención cuando le cuenta algo que le importa. Ella sigue hablando, pero se da cuenta de que él dejó de escuchar. Años atrás, cuando eran más jóvenes, él estaba ahí, la miraba, le hacía preguntas, le prestaba atención, pero con el tiempo dejó de hacerlo. Y no porque no la ame, sino porque la costumbre mata el interés. Dejó de verla. Y esto no significa que él la ignore de manera evidente. No es que sea cruel ni que la trate mal, pero tampoco la trata bien. Y esa indiferencia, esa desconexión emocional, es mucho peor que una discusión, porque al menos cuando discutes con alguien hay una emoción de por medio. Pero cuando todo se vuelve monótono, automático, vacío, es cuando una mujer empieza a sentirse realmente sola. El problema es que muchos hombres no se dan cuenta de que la soledad no se trata solo de estar físicamente. Se trata de estar con alguien y sentir que no le importas. Imagina esto. Una pareja sale a cenar. Llevan 40 años juntos. Se sientan en la mesa, piden su comida y pasan toda la cena sin hablar. Ella mira alrededor y ve otras parejas riendo, conversando, compartiendo. Y ahí es cuando lo siente. Está más sola sentada frente a su esposo que si estuviera en esa mesa sin nadie. Y lo peor es que, si ella le dice algo, él simplemente responde: ¿pero de qué te quejas? Si aquí estoy. Ese es el problema. No se trata solo de estar físicamente presente, se trata de estar emocionalmente presente. Llega un punto en el que una mujer se cansa de ser un mueble en su propia casa. Se cansa de hablar con alguien que solo asiente sin escuchar. Se cansa de sentir que sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos simplemente no importan. Y cuando ese cansancio se acumula, empieza a buscar algo más. No necesariamente otra pareja, sino un espacio donde se sienta vista, donde se sienta escuchada, donde se sienta viva. Porque al final no nos alejamos de quien nos hace daño. Nos alejamos de quien nos hace sentir que no existimos. Número 6. Dejan de tolerar. Hay un momento en la vida en el que algo cambia. Algo hace clic en la cabeza y de repente lo que antes aguantabas con paciencia, lo que antes justificabas, lo que antes dejabas pasar, ya no lo toleras más. Es como cuando tienes un par de zapatos que te han acompañado durante años. Al principio aprietan un poco, pero te acostumbras. Luego, con el tiempo, se desgastan, se deforman, empiezan a lastimar, pero sigues usándolos porque te dices a ti misma: bueno, ya los conozco, ya me acostumbré. Hasta que un día, sin previo aviso, pisas mal, el dolor es insoportable y dices: basta, nunca más. Así pasa con muchas mujeres después de décadas de matrimonio. Aguantaron por años. Aguantaron malos hábitos, palabras hirientes, indiferencias, desaires, silencios incómodos, promesas vacías. Pero un día, algo hace clic. Porque cuando eres joven te enseñan a ser paciente. Te dicen que todo matrimonio tiene altibajos, que hay que ceder, que hay que ser comprensiva. Te repiten que el amor es aguantar, que la familia es sacrificio, que no todo es color de rosa. Y lo crees. Así que pasas años justificando, perdonando, esperando a que él cambie, a que un día se dé cuenta de lo que haces por él. Pero entonces llegas a una edad en la que el tiempo se vuelve demasiado valioso. Empiezas a darte cuenta de que la vida no te debe nada, que los días pasan más rápido, que el reloj no retrocede,
Y ahí es cuando te preguntas, ¿cuánto más voy a soportar? Te das cuenta de que has pasado media vida tragándote palabras, callando lo que te molesta, restándole importancia a las cosas que te duelen. Y un día, simplemente decides que ya no más. Y no es que te vuelvas más agresiva o rencorosa. Es que dejas de justificar lo injustificable. Dejas de reírte por compromiso, dejas de decir no pasa nada cuando sí pasa, dejas de quedarte en lugares donde no te sientes bien. Él llega tarde y ni siquiera avisa. Antes suspirabas y lo dejabas pasar. Ahora preguntas, ¿y por qué tengo que aguantar esto? Él nunca tiene detalles, nunca tiene una palabra amable. Antes te decías que así era él, que no era detallista. Ahora piensas, ¿y por qué tengo que conformarme con menos de lo que merezco? Él hace lo que quiere sin preguntarte, sin considerar tu opinión. Antes te decías que era lo normal, que los hombres son así. Ahora entiendes que no debería ser así. Y cuando una mujer llega a ese punto, cuando su paciencia se acaba y su amor propio despierta, ya no hay vuelta atrás. Porque nadie deja una relación por un solo problema. La deja porque los pequeños problemas de siempre se convierten en montañas imposibles de escalar. Y ahí es cuando muchas toman la decisión más difícil, pero más liberadora de sus vidas. Porque no es que quieran estar solas, no es que ya no crean en el amor. Es que, después de tantos años, entienden que prefieren estar solas antes que seguir soportando lo que nunca debieron soportar. Número 5. Se dan cuenta de que ya no hay amor, solo costumbre. Hay algo extraño y doloroso que empieza a ocurrir cuando el paso del tiempo se hace presente en la relación. Y no estoy hablando de los achaques del cuerpo, de las canas o las arrugas. Estoy hablando de ese vacío silencioso que empieza a calar en lo más profundo, como si de repente algo que una vez fue brillante y lleno de vida se fuera apagando poco a poco. Como una lámpara que, al principio, daba una luz cálida y acogedora, pero que con el tiempo empieza a parpadear sin que nadie se dé cuenta, hasta que ya no ilumina como antes. Es ese momento doloroso en el que te miras al espejo de tu vida y te das cuenta de que lo que alguna vez fue un amor vibrante, lleno de pasión, de miradas cómplices, de gestos tiernos, hoy se ha convertido en una rutina, una costumbre, casi una obligación. Y no es que se haya ido de golpe, no. Es mucho más sutil. Como un jardín que al principio florece con colores brillantes, pero que con los años las flores se secan, las hojas caen y poco a poco, lo que antes era un lugar lleno de vida, ahora es solo un terreno árido que ya no da frutos. La rutina se adueña de todo. Los buenos días ya no son más que una repetición vacía, como un reloj que marca las mismas horas una y otra vez, pero sin el mismo significado. Ya no hay esa chispa que hacía que el corazón latiera más rápido. Ya no hay ese deseo de mirarse a los ojos y sentir que el mundo desaparece, porque todo lo que hay es un buenos días mecanizado, que se dice por costumbre y no por amor. Es como cuando tienes un plato favorito que siempre te encantaba comer, pero con el tiempo se va convirtiendo en una simple costumbre. Al principio, cada bocado era una explosión de sabores, pero después de mucho comerlo, ya no tiene el mismo sabor. Ya no te provoca, es solo una obligación más en la lista de cosas que hacer. Y lo peor de todo es que te preguntas, ¿cuándo se perdió ese sabor? ¿Cuándo dejamos de saborearnos, de abrazarnos, de hablarnos con esa cercanía que solo el amor profundo podía generar? Porque, seamos honestos, hay momentos en los que empiezas a cuestionarte si aún queda algo. Si alguna vez existió esa chispa de pasión, o si todo lo que tienes ahora es un espejo roto de lo que alguna vez fue. En la intimidad, en las conversaciones, en los planes, ya no hay esa complicidad, esa mirada cómplice. Lo que hay es un ir y venir. Como dos personas que conviven bajo el mismo techo, pero que, en el fondo, ya no comparten nada. El amor se fue transformando lentamente en un trato de conveniencia. Se hace más fácil quedarte porque es lo que siempre has conocido.
Es más sencillo seguir el camino conocido, aunque ya no te haga sentir viva. Como cuando te quedas en un trabajo que ya no te gusta, porque es cómodo, porque no quieres hacer el esfuerzo de encontrar algo nuevo. Y es entonces, cuando los años han pasado y el corazón se ha cansado de tanto esperar, que te das cuenta que ya no hay amor, solo hay costumbre. El deseo se fue, la complicidad se desvaneció, y lo único que queda es el recuerdo de lo que un día fue. Un amor que en su momento iluminó la vida, pero que hoy simplemente se quedó apagado, esperando algo que ya no volverá. Es un golpe duro, porque la costumbre puede parecer segura, pero en el fondo es lo que te impide seguir adelante, te impide encontrar la chispa que te devuelva la alegría. Te quedas atrapado en un ciclo de indiferencia, preguntándote si alguna vez fuiste verdaderamente feliz, o si simplemente te convenciste de que eso era suficiente. Número 4. La falta de esfuerzo en la relación. Hay algo que suele pasar con el paso de los años, algo que se desliza sin darnos cuenta y que, cuando lo miramos bien, está destruyendo las relaciones más fuertes. La falta de esfuerzo. Hablo de ese esfuerzo genuino, ese esfuerzo que nace del corazón, que te hace querer dar lo mejor de ti mismo, incluso cuando ya no tienes las mismas fuerzas de antes. Ahora, piensa en tu relación. El amor, en sus primeros años es brillante, lleno de color, lleno de energía. Pero, ¿qué pasa cuando dejas de regarlo, de ponerle el esfuerzo que necesitaba? Se apaga. Se apaga de la misma manera en que las flores se marchitan. Dejas que la rutina, las responsabilidades y la comodidad se lleven lo mejor de ti. Y cuando te das cuenta, ya no queda nada. La chispa, esa pasión, ese deseo de seguir creciendo juntos, se va. Es como cuando compras un coche nuevo, uno que te emociona, uno que quieres conducir todos los días. Le pones cuidado, lo limpias, lo cuidas con esmero, pero llega un punto en el que el desgaste comienza a hacer su trabajo. Y si dejas de hacerle el mantenimiento adecuado, si dejas de revisarlo periódicamente, te das cuenta de que el coche ya no arranca, ya no se mueve con la misma fluidez, ya no tiene la misma potencia. Y lo peor es que, después de todo, ya no te interesa repararlo. Es más fácil dejarlo estacionado en el garaje, esperando a que se oxiden los frenos. Lo mismo pasa en una relación cuando dejas de poner el esfuerzo. Al principio había sonrisas, conversaciones largas, detalles que demostraban que te importaba. Pero llega un punto en el que el «yo te quiero» se convierte en una rutina, en una palabra vacía. El «te extraño» se olvida, porque la costumbre de estar juntos ya no trae la misma emoción. Te acostumbras a la presencia del otro, pero dejas de esforzarte por verlo realmente, por escucharlo realmente. Es un círculo vicioso que parece tan sencillo. Cada vez que dejas de dar ese esfuerzo, más fácil se hace no hacerlo. Porque ya no hay sorpresas, ya no hay esos pequeños gestos que te mantenían conectado con la persona que un día amaste. Y cuando te das cuenta te preguntas, ¿dónde se fue todo? Y la respuesta es sencilla. Se fue en el momento que dejaste de hacer el esfuerzo. El esfuerzo no es solo hacer cosas extraordinarias, no se trata de regalos costosos o gestos grandiosos. Se trata de las pequeñas cosas que, con el tiempo, marcan la diferencia. Es ese café que preparas por las mañanas para él o ella sin que te lo pidan. Es esa mirada cómplice que dice más que 1000 palabras. Es esa escucha activa, ese ¿cómo estás realmente? Son esos momentos que no necesitan ser perfectos, pero que necesitan estar allí, presentes. La falta de esfuerzo es la que convierte el amor en algo plano. El esfuerzo es lo que mantiene viva la llama, lo que te hace volver a encender el motor cada mañana, lo que te obliga a mirar a esa persona a los ojos y decir, aún quiero hacer esto contigo. Porque en la vida todo necesita esfuerzo, desde el cuerpo que cuidas en el gimnasio hasta las amistades que cultivas. Y si dejas de poner el esfuerzo en el amor, en la relación,
entonces esa relación simplemente se va a quedar atrás, olvidada, como un coche viejo que ya nadie maneja. El amor en la tercera edad no debe ser una historia de costumbre, debe ser una historia de reaprendizaje, de renovar el compromiso, de encontrar nuevas formas de cuidar lo que ya construiste. Sin esfuerzo no hay amor, sin esfuerzo no hay vida, y sin vida no hay nada que valga la pena. Escucha con atención. Finalmente te voy a revelar cuáles son las últimas 3 razones por lo que las mujeres cuando llegan a cierta etapa de su vida deciden separarse. Pero antes, si llegaste hasta aquí, déjame un comentario desde donde estás viendo conmigo este video. Te animo a suscribirte si aún no formas parte de nuestra comunidad y a dejarme tu me gusta. Es muy importante para mí. No lo olvides. Pausa el video un segundo y coméntame desde donde me ves. Entonces ahora sí, vamos con estas últimas 3 razones por lo cual las mujeres se separan. Y el puesto número 3 es: prefieren la paz antes que seguir lidiando con conflictos. A medida que te haces mayor, la idea de seguir luchando o lidiando con conflictos constantes comienza a perder todo su atractivo. La vida, que antes parecía una batalla continua, empieza a volverse más sobre encontrar esos momentos de calma, esos momentos en los que el alma puede respirar, donde todo lo demás deja de importar. Imagina que estás en una casa en medio de una tormenta. Las ventanas están cerradas, pero el viento sigue soplando con fuerza. El sonido de la lluvia azotando las paredes te hace sentir inquieto, como si el mundo estuviera a punto de venirse abajo. Al principio, te resistes, sigues tratando de arreglar las ventanas, buscas una solución, piensas que tienes que hacer algo para controlar el caos. Pero llega un momento en el que, simplemente, te sientas a esperar a que la tormenta pase. Ya no quieres más ruido, más pelea con el viento, más enfrentamientos que no llevan a nada. Solo deseas la calma. Eso mismo sucede con muchas parejas cuando llegan a una edad avanzada. El conflicto constante ya no es una opción atractiva. Cada pelea, cada desacuerdo, cada discusión parece llevar más energía de la que queda. Y aunque al principio creían que la solución era luchar, o cambiar, o transformar todo lo que estaba mal, con el paso de los años, lo que realmente empiezan a valorar es la paz. Esa paz que llega cuando decides que ya no vale la pena seguir en una constante pelea, cuando te das cuenta de que, en lugar de seguir buscando quién tiene la razón, prefieres simplemente no discutir más. ¿Sabes cómo ese momento puede sentirse? Es como estar frente a un televisor con volumen al máximo, con todos los canales saltando de un lado a otro, las voces chocando, los anuncios invadiendo tu espacio hasta que decides por fin apagarlo. La paz no está en ganar la pelea, sino en no tener que pelear más. Es como si, finalmente, entendieras que la batalla no es importante, que todo ese ruido solo te agota. Te das cuenta de que, tal vez, no necesitas que todo sea perfecto, que no importa quién tenga la razón. Lo único que realmente importa es sentirte tranquilo, es recuperar el espacio para ti mismo, para respirar. Y aquí está el detalle chocante. Muchas veces, esa paz llega a costa de algo importante, la desilusión. La gente mayor prefiere dejar que las cosas sigan su curso que seguir confrontando y exigiendo que todo cambie. Se cansan de intentar salvar algo que ya no tiene arreglo. Ya no tienen la energía para buscar la perfección o para corregir cada error, para cambiar la forma en que se comunican. Dejan de pelear, no porque hayan perdido la esperanza, sino porque simplemente ya no quieren seguir luchando. A veces, las personas mayores prefieren la soledad o la desconexión de una relación que seguir en una constante batalla. Es más fácil quedarse callado. Es más fácil decir que todo está bien, aunque ya no lo esté. Porque, después de todo, ¿quién quiere seguir enfrentándose a algo que no tiene solución? ¿Quién quiere seguir luchando cuando lo único que realmente desea es sentirse en paz consigo mismo y con lo que le rodea? Este es un dilema que enfrenta mucha gente al envejecer.
Las peleas ya no son una opción. No es que el amor se haya ido, sino que la necesidad de paz se convierte en una prioridad. La paz es el refugio final, el santuario donde el corazón busca descansar después de una vida llena de tensiones. Pero a veces, ese refugio trae consigo una desconexión emocional que, a largo plazo, termina alejando a las personas más que cualquier conflicto abierto. Porque, aunque no pelees, el vacío que dejas al no hablar de lo que realmente importa puede ser mucho más doloroso. Y al final, lo que queda no es una pelea ganada ni perdida, sino una relación que simplemente se desvaneció, porque el deseo de paz se tragó la necesidad de seguir luchando por lo que alguna vez fue. Número 2. Descubren que disfrutan más de la vida sin él. A veces, llega un momento en la vida en el que te das cuenta de algo muy chocante, que disfrutas más de la vida sin esa persona a tu lado. Y no es que algo malo haya pasado, ni que de repente todo se haya vuelto terrible, pero simplemente te das cuenta de que hay una libertad, una energía, una paz que nunca imaginaste que experimentarías. Es como cuando has pasado tanto tiempo caminando con un peso en la espalda que, al soltarlo, te sorprende la ligereza que sientes. Te cuesta un poco al principio, claro, te preguntas si será una buena idea, pero al final te das cuenta de que, sin ese peso, todo es más fácil. Imagínate que llevas años usando un abrigo pesado, un abrigo que te han regalado con mucho cariño, uno que has llevado todo el invierno. Pero, con el paso del tiempo, empiezas a notar que ese abrigo ya no es tan cómodo como antes. Te agobia, te limita, te impide moverte libremente y a pesar de que te lo pusiste con la mejor intención, empiezas a pensar que ya no es necesario. Un día, en medio del frío, te lo quitas y, de repente, el aire fresco te llena de vida. Te das cuenta de que caminar es más fácil, que no estás tan cansado, que te mueves mejor. El abrigo te ha estado agobiando más de lo que te diste cuenta. Lo mismo pasa con las relaciones. A veces, al envejecer, uno se da cuenta de que la vida sin la constante preocupación de otra persona, sin tener que lidiar con las discusiones, las expectativas o las responsabilidades compartidas, es un respiro. Se empieza a disfrutar de las pequeñas cosas, como salir a caminar solo por el parque, sentarse a tomar un café con los amigos, leer un libro sin interrupciones o incluso simplemente disfrutar de un rato a solas con la propia mente. Lo sorprendente es que uno se da cuenta de que, sin esa compañía constante, las cosas que antes parecían ser cargas ahora se convierten en fuentes de felicidad. Es como si, al vivir para ti mismo, pudieras reconectar con lo que realmente te gusta. Muchos se dan cuenta de que, al estar solos, pueden hacer lo que realmente les llena, sin tener que negociar o llegar a acuerdos. La libertad de hacer lo que quieres, cuando quieres, se vuelve invaluable. ¿Recuerdas lo que sentías cuando tenías 20 años y podías decidir todo por ti mismo? Esa sensación de independencia, de control total sobre tu vida, se convierte en un lujo que, al envejecer, empiezas a valorar más que nunca. A veces, se toma tiempo para llegar a este punto. Durante años, has estado acostumbrado a compartir todo, a hacer las cosas juntos, a tomar decisiones en pareja, y aunque en su momento estuvo bien, llega un momento en que el deseo de estar solo se hace tan fuerte que te sorprende. Es como un resplandor en tu vida diaria, una chispa de claridad. Te das cuenta de que tu bienestar no depende de esa otra persona, que tu felicidad ya no está atada a la presencia de alguien más. Piensa en una planta que ha crecido en una maceta muy pequeña, una planta que, por mucho tiempo, pensó que ese era su único hogar. Durante años, se alimentó y creció con lo que había allí, pero poco a poco empezó a notar que no podía expandirse más. Entonces, un día, alguien decide cambiarla de maceta, le da un espacio más grande para crecer. Al principio, la planta duda, no sabe si le gustará el nuevo espacio, si el cambio le beneficiará. Pero, en cuanto se acostumbra, empieza a ver que el nuevo espacio le da la libertad para crecer y expandirse de maneras que nunca imaginó.
Esa es la sensación de redescubrirse a sí mismo, de encontrar esa libertad al estar solo. De repente, todo el mundo parece más grande, más interesante, más lleno de posibilidades. Y es que, al final, hay algo increíblemente liberador en ser dueño de tu propio tiempo. A veces, lo que ocurre es que la vida con alguien más te puede llegar a absorber tanto que te olvidas de ti mismo, de tus propios intereses, de lo que te hace realmente feliz. Al separarte, lo que descubres es que la vida tiene un ritmo propio que te permite disfrutar de las cosas más simples. Te das cuenta de que, sin tener que preocuparme por otra persona, las pequeñas alegrías del día a día tienen un valor mucho mayor. Y este descubrimiento puede ser tan potente que en algunos casos las personas más mayores se dan cuenta de que ya no quieren sacrificar más su felicidad por la de otro. Ya no quieren ceder, ya no quieren callarse lo que piensan, ni olvidar sus propias necesidades. Es como si, finalmente, al romper esa dependencia emocional que alguna vez tuvieron, recobraran su derecho a disfrutar de cada momento de su vida. Es chocante porque, durante mucho tiempo, creyeron que el sacrificio era la clave de la relación, que siempre debían poner las necesidades del otro primero. Pero, con el tiempo, esa dedicación empieza a transformarse en resentimiento, en un cansancio que se acumula. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta hasta que, de repente, sienten que sin él o ella, la vida se siente más plena, más ligera, más disfrutable. Es como un respiro largo después de haber estado bajo el agua por demasiado tiempo. En este proceso, la gente se da cuenta de que disfrutar de la vida sin esa persona no significa que no haya amor. No es cuestión de que dejes de querer a alguien. Es simplemente que encontraste una versión de ti mismo que no sabías que existía, una versión más libre, más feliz, más dueña de sus propias decisiones y su propio tiempo. Y eso, amigos, es algo que muchos, al llegar a cierta edad, nunca pensaron que experimentarían. Pero, cuando lo hacen, se dan cuenta de que, a veces, la mejor relación que uno puede tener es la que tiene consigo mismo. Número 1. La falta de crecimiento personal las asfixia. Llegamos al primer punto, y es uno de los más impactantes. La falta de crecimiento personal las asfixia. ¿Alguna vez has sentido que te ahogas en un espacio demasiado cerrado, que no tienes espacio para respirar? Esa es la sensación que muchas mujeres experimentan cuando se dan cuenta de que han estado viviendo en una rutina sin cambios, sin evolución, sin nuevos desafíos. Piensa en lo siguiente. Imagina que estás en una jaula, pero no una jaula cualquiera, sino una jaula que pensaste que estaba llena de todo lo que querías en la vida. Pero poco a poco, te das cuenta de que esa jaula te está aplastando, te está limitando. Hay ventanas, pero están sucias, y las puertas parecen estar bloqueadas. Has estado allí tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdas cómo era el mundo afuera. Y ese es el peligro. Sin el espacio para crecer, para aprender, para explorar lo que hay más allá, te conviertes en una sombra de lo que podrías ser. Cuando una mujer en la tercera edad se da cuenta de que su vida se ha quedado estancada, esa es la chispa que prende la alarma. Y no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con la sensación de que ya no hay más por aprender, por descubrir, por crear. Es como si de repente todo lo que has sido hasta ese momento fuera una película que ya has visto demasiadas veces. Sabes lo que va a pasar, sabes cómo se va a desarrollar, y sinceramente te aburres. Aquí viene la parte difícil, porque el crecimiento personal no tiene fecha de caducidad. No importa cuántos años tengas, siempre hay algo nuevo por hacer, algo por explorar, algo por aprender. Pero cuando las mujeres llegan a esta etapa de la vida y no encuentran nada que las motive, ese vacío se siente profundo. Muchos en la tercera edad sienten que sus días de explorar el mundo y de aprender cosas nuevas ya quedaron atrás. Pero esto es un mito. El problema está en que, al estar atrapados en las mismas rutinas, muchos se olvidan de que hay un mundo entero de oportunidades ahí afuera. Sin embargo, el estancamiento hace que la mente se cierre, que el corazón se cierre,
y todo parece más gris, más apagado. La falta de crecimiento personal no solo te hace sentir atrapado, te hace sentir muerto por dentro. Las mujeres que atraviesan esta etapa y se dan cuenta de que han estado viviendo en piloto automático, haciendo las mismas cosas día tras día, empiezan a sentir que ya no hay nada que las emocione. Se olvidan de sí mismas, de sus deseos, de lo que les apasionaba. Eso es lo que hace el estancamiento. Te borra, te quita tu esencia. ¿Te has sentido alguna vez tan absorbido por la rutina diaria que ni siquiera recuerdas lo que te hacía sonreír? Las mujeres en la tercera edad, después de tanto dar, tanto cuidar, tanto sacrificarse, a veces terminan olvidando que tienen derecho a crecer, a renovarse, a evolucionar. La falta de crecimiento personal las mantiene atrapadas en una vida en la que, aunque todo esté en su lugar, falta lo más importante: el fuego interno, la pasión, las ganas de seguir descubriendo. Cuando una mujer ya no siente que está evolucionando, cuando siente que ha dado todo lo que tiene y que ya no hay nada nuevo que aprender, es como estar en un jardín lleno de flores marchitas. Sí, la estructura sigue allí, las flores siguen en el suelo, pero no hay vida, no hay vibración, no hay futuro. Y esa falta de vitalidad se convierte en un peso emocional. La mujer empieza a preguntarse: ¿esto es todo lo que me espera? ¿Acaso ya no puedo seguir creciendo? La respuesta es sí. Siempre hay algo más por hacer, por descubrir, por explorar. Y aquí llegamos al final de este recorrido por las razones por las cuales muchas mujeres mayores deciden dar un paso adelante y dejar atrás una relación que ya no les aporta lo que esperaban. Cada uno de estos puntos refleja una realidad que puede resultar incómoda, pero también nos da la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente importa en una relación: el respeto mutuo, el crecimiento conjunto y, sobre todo, la atención a las necesidades emocionales. Si algo nos queda claro después de explorar estas razones, es que la vida es demasiado corta para conformarse con menos de lo que uno merece. Las mujeres, como todos, buscan ser valoradas, apreciadas y, sobre todo, sentirse vivas en sus relaciones. Cuando eso no sucede, el desgaste emocional, el cansancio y la falta de reciprocidad pueden llevarlas a tomar decisiones difíciles, pero necesarias para su bienestar. Si estás viviendo algo similar o conoces a alguien que lo esté atravesando, recuerda: nunca es tarde para poner en primer lugar tu felicidad y bienestar. La vida siempre nos ofrece nuevas oportunidades y las relaciones, aunque difíciles, deben ser un refugio, no una carga. Así que, si algo de esto resuena contigo, es momento de reflexionar sobre qué estás haciendo en tu vida, en tu relación, y si estás permitiendo que el amor y el respeto florezcan en el lugar donde más importa: tu corazón. Gracias por quedarte hasta el final, y si este video te ha hecho pensar, o si conoces a alguien que necesite escucharlo, no dudes en compartirlo. Porque al final, todos merecemos relaciones que nos llenen de vida y nos ayuden a seguir creciendo. Me gustaría saber tu opinión sobre todo lo hablado en el video. Quiero escuchar tu voz. ¿Llevas tu vida sola o en relación? ¿Cómo vives tu vida hoy en día? ¿Te separaste? Y si te animas a comentarme por qué, estaré leyéndolas. Déjame tu comentario abajo. Me encantaría conocer tu experiencia y saber qué piensas al respecto. Muchas gracias por ver. Hasta el próximo video.